¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, hoy nos volvemos a encontrar otra vez con otro módulo. Este módulo se llama Psicología Comunitaria. Vamos a estar trabajando de una manera diferente en este módulo, ¿sí? En otro video voy a estar dándole las directrices de cómo vamos a trabajar en este módulo. Bueno, Psicología Comunitaria. Vamos a ver un poco el concepto de psicología comunitaria, ¿sí? ¿Qué es la psicología comunitaria? Dice que se encarga de estudiar los factores psicosociales, es decir, los elementos tanto psíquicos como sociales implicados específicamente en el control y el poder que las personas ejercemos sobre nosotras mismas y sobre nuestros entornos. Bueno, hay una diferencia entre psicología comunitaria y psicología social. Eso es lo que quiero que ustedes traten de empezar a diferenciar. La psicología social, nosotros los psicólogos tenemos un cierto poder, ¿verdad? Entre comillas, en la persona. O sea, vamos a ver sus motivaciones, eh, lo que podemos lograr con esa persona dentro de su ambiente social. Sin embargo, en la psicología comunitaria, el psicólogo es más o menos un espectador. Lo que sale de ese entorno comunitario es lo que hace a que ese círculo de personas o, o ese círculo social, lo que sale de ellas mismas es lo que cuenta. Y realmente es bastante interesante porque los recursos salen de la propia persona, ¿sí? Bueno, después tenemos la teoría a la práctica. La psicología comunitaria es también una metodología a partir de sus planteamientos teóricos y podemos desarrollar estrategias de intervención que promuevan que las personas seamos agentes de cambio en nuestros propios entornos y agentes activos en la detección de nuestras necesidades y la solución de nuestros problemas. Es ahí, por eso le decía que las personas que conforman ese círculo son los agentes de cambio. No somos nosotros como profesionales, sino que son esas personas, son los propios protagonistas de ese agente de cambio, ¿sí? Son agentes activos, son agentes de cambio. Ellos esas mismas personas buscan la solución de sus problemas. El siguiente punto dice, aquí es donde podemos ver una diferencia o incluso un distanciamiento con la psicología social y clínica tradicional. No es el interventor, el técnico, las instituciones estatales, religiosas, políticas o privadas, sino los agentes sociales de la propia comunidad son quienes reconocen como los protagonistas, los especialistas y los productores del cambio. ¿Se dan cuenta? Es lo que yo les decía al principio. ¿Dónde está la diferencia con la psicología social y la psicología clínica? ¿Dónde? En la psicología social y la psicología clínica, nosotros somos los facilitadores, nosotros somos los interventores, nosotros somos los técnicos. Sin embargo, en la psicología comunitaria, las personas son los agentes sociales de la comunidad, la propia comunidad son los protagonistas, son ellos mismos los que generan las ideas dentro de la comunidad, ¿sí? Y acá tenemos conceptos claves y este es el punto principal. Dice empoderamiento, comunidad. La psicología social comunitaria considera que el espacio donde se necesita y se puede establecer una relación transformadora es aquel en que la gente desarrolla la vida cotidiana. Esto es la comunidad. Al ser la comunidad el espacio donde pueden producirse transformaciones sociales, son los actores que transforman esa comunidad quienes tendrían que gestionar y producir esas transformaciones. Son ellos y ellas quienes experimentan día a día tanto los conflictos como los acuerdos. Ven cómo van
confirmando o resaltando que no somos nosotros como psicólogos, no somos nosotros los que facilitamos o damos esa herramienta para que ellos hagan, sino que salen de ellos mismos. Por eso dice empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? Es apropiarse, es buscar una alternativa, es buscar una salida para el conflicto. Pero ¿quiénes hacen eso? La comunidad. No somos nosotros, es la propia comunidad, ¿sí? Por eso habla de un empoderamiento. ¿Empoderamiento qué es? Apoderarse, agarrar como suyo. Entonces busca el camino para la transformación. Ese es el empoderamiento. Objetivos de la psicología comunitaria. Existen varios objetivos. ¿Cuáles son unos de ellos? O sea, varios, y voy a citar algunos de ellos. Toma de conciencia de los problemas de su situación, su identidad y de sus recursos y de su utilización colectiva para resolver problemas comunes. Lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que ellos buscan tomar conciencia, o sea, que la comunidad tome conciencia y busque recursos para la utilización colectiva, o sea que todos juntos buscan ideas para que algo se pueda ejecutar dentro de la comunidad. Siguiente, desarrollar elementos de tipo motivacional de tal manera que las personas sean capaces de organizarse en torno a lo que perciban como meta de cambio. Entonces, ellos se motivan entre sí, se organizan para poder ejecutar algún tipo de plan para la comunidad, ¿verdad? Para las personas de la comunidad. Siguiente, autogestión, utilizar los recursos de la propia comunidad de forma independiente. Hace poco acá ahora estamos en época de pandemia y la psicología comunitaria está muy eh, ahora mismo arraigada realmente en nuestras necesidades. Hace poco hubo una actividad que organizó la municipalidad, por ejemplo, en el área del arte. O sea, ¿cómo hicieron? Buscaron una estrategia, ya que no podían hacer un concierto donde todo el público podía irse, entonces hicieron por por Facebook Live. Hicieron un concierto, ¿verdad? El, organizado por la municipalidad. Entonces, unas personas se organizaron, personas que se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para poder levantar el ánimo, para poder hacer que los jóvenes tengan alguna actividad dentro del arte. Entonces, que ellos hicieron una autogestión. La municipalidad estuvo activa en esa organización. Y bueno, son así, buscan alternativas, buscan autogestiones, buscan para que la comunidad sea beneficiada con algo en diferentes áreas. Después tenemos socialización en el sentido de trabajo organizado, o sea, se organizan para hacer algo por la comunidad. Siguiente, salud mental comunitaria. Mediante la psicología comunitaria se busca entregar apoyo a los grupos de mayor riesgo que viven situaciones problemáticas. Se asemeja a la psiquiatría comunitaria porque se orienta más a problemas de salud mental. Bueno, la psicología comunitaria lo que hace es tratar de prevenir a que llegue a un problema de salud mental, ¿verdad? Entonces, después vamos a ver luego las funciones del psicólogo comunitario y dónde se diferencia con el psicólogo social. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tratar de prevenir, ¿verdad? Con diferentes tipos de actividades dentro de la comunidad. Entonces, voy a volver a repetir otra vez de la actividad que hubo para los jóvenes. Entonces, viendo la necesidad que los jóvenes estaban dejando de lado por la pandemia, por la cuarentena, el arte, entonces la municipalidad tuvo la magnífica idea de organizar, ¿verdad? Entonces contactó con los grupos se organizaron, cada uno en su grupo, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias, cada uno en su grupo, bueno, se fueron y fue un éxito total. Después, actividades productivas se ligan al objetivo de autogestión y permite mayor autonomía y poder, así como le estaba diciendo, ¿verdad? Son autogestión.
son autogestiones que hacen ciertos grupos buscando obviamente apoyo, pero son iniciativas propias, eso es lo que quiere decir. Desarrollo comunitario vinculado a la idea general y organizada. Entonces, todos los proyectos que pueda hacer esa comunidad va vinculado a la idea central que es salud mental. Entonces, así como le estaba dando el ejemplo de la actividad del arte, es para salud mental, es para fomentar, pero en cada área hay una área diferente. Entonces está también el área de adultos mayores, ¿verdad? Entonces tratar de qué hacer en la comunidad de adultos mayores o dentro de la familia, porque ahora hubo un crecimiento muy grande de violencia intrafamiliar por el encierro que hubo. Entonces la estadística nos mostraron que creció. Todo eso va dentro de la psicología comunitaria. Entonces, ¿qué hacer para sacarle a la familia? ¿Qué hacer para poder intervenir en eso? Que más adelante vamos a ir viendo y vamos a ir aclarando más. Estrategia de la psicología comunitaria. Educación popular mediante la toma de conciencia, trabajando con grupos ya organizados con quienes se negocian determinados objetivos. Su labor principal, la entrega de elementos que facilite la toma de conciencia. Entonces, es así, ¿verdad? Es un grupo que busca, que dice, toma de conciencia, mediante la toma de conciencia, ¿verdad? Así como ya le estaba diciendo, el problema de la violencia intrafamiliar puede ser un ejemplo, ¿verdad? Entonces, se hace de repente charlas eh, por internet, por Facebook Live o por Zoom o diferentes estrategias, ¿verdad? Ahora el Ministerio de Educación, por ejemplo, están dando una serie de charlas. Ustedes pueden entrar inclusive en la página del Ministerio de Educación. El sábado pasado hubo charlas sobre salud mental, o sea, tratar de que primero se tome conciencia de la situación y después buscar algunas alternativas. Siguiente, salud mental comunitaria mediante la psicología comunitaria. Se busca entregar apoyo a los grupos de mayor riesgo que viven situaciones problemáticas. Se asemeja a la psiquiatría comunitaria porque se orienta más al problema de salud mental, así como hace rato ya estábamos diciendo. Actividades productivas se ligan al objetivo de autogestión, permiten mayor autonomía y poder. Otra vez repite de la autogestión. Es la comunidad que organiza dependiendo de su necesidad. Desarrollo comunitario vinculado a la idea de salir de esa problemática, teniendo en cuenta el trabajo comunitario. Psicología comunitaria, praxis y teoría. Según Sarrazón 1974, la psicología comunitaria es una disciplina de aplicación e intervención más que teoría. Sánchez Vidal, 1991, considera que la construcción teórica de los determinantes y correlatos socioambientales del trastorno psicológico y las condiciones humanas resultan esenciales y prioritarias. Estas posiciones supuestamente contradictorias nos han permitido debatir sobre la relación entre la teoría y la práctica, entre ciencia y profesión. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que este módulo vamos a hacer de una manera diferente, teniendo en cuenta que hoy desarrollamos la teoría y la psicología comunitaria es más práctica que teoría? Por eso hablamos de psicología comunitaria, praxis y teoría. Praxis, ¿qué es? La práctica de la profesión. Esa es la praxis. Lo que nosotros hacemos en la profesión es la práctica en la profesión, en la praxis. Y la teoría es lo que nosotros estamos dando ahora. Por eso yo les dije, vamos a hacer un poco diferente. Y acá Sarrazón, ¿qué nos dice? Que la psicología comunitaria es más aplicación que teoría. Porque la psicología comunitaria es más vivir, es más practicar que tener una teoría. Después tenemos empoderamiento, así como nosotros ya habíamos hablado de empoderamiento o fortalecimiento, poder y participación. En realidad, la propuesta de la psicología comunitaria es más cercana
al proceso de fortalecimiento donde el poder no es un regalo o una donación, sino un logro que surge de la reflexión, la conciencia y la acción de las personas según sus propios intereses. Es decir, el poder y el fortalecimiento son procesos colectivos. Esto supone que la investigación en psicología social comunitaria es participativa y el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de intervención toman en cuenta muchos factores psicosociales que van más allá de la psicología o de la personalidad de los individuos. Por eso habla de empoderamiento, fortalecimiento, poder y participación. ¿Por qué? Porque las personas, haciendo un resumen acá, las personas tienen que apoderarse de la actividad, fortalecer, luego hacer, organizar y participar. Entonces por eso habla de procesos colectivos. Esto no se hace de a uno, esto no hace el psicólogo solo, eso hace una comunidad entera. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Ahora acá sí vamos a estar hablando del psicólogo comunitario, ¿sí? Las funciones del psicólogo comunitario. Primero, intervención comunitaria. El psicólogo se encarga de evaluar situaciones de vulnerabilidad social y diseñar programas para la inserción social de las personas más desfavorecidas o que se encuentren en situación de riesgo. Entonces, ahí está el papel de psicólogo comunitario, donde su función es más específica, siempre teniendo en cuenta que la solución para salir de determinados conflictos o la realización de determinadas actividades es de la comunidad. Pero como el ser humano es un ser personal, individual, entonces interviene el psicólogo comunitario, pero no como terapeuta, ¿verdad? Dice, entonces el psicólogo se encarga de evaluar situaciones de vulnerabilidad social. Entonces vamos a ver una vulnerabilidad social, los niños están en la calle, la violencia intrafamiliar puede ser una situación de vulnerabilidad social. Entonces, ve que hay esa realidad, ¿sí? Entonces, evalúa esa situación. ¿Por qué se dio? Por el encierro de la pandemia, por la falta de dinero, por la falta de trabajo. Esas son las cosas que va a ir recaudando. Después tenemos intervención directa con familias. En este campo el profesional se centra en la situación en la evaluación de la situación de riesgo de los menores, abandono, maltrato. Entre sus funciones también encontramos el asesoramiento en procesos de acogimiento familiar, de adopciones o mediación familiar. Una vez más, dentro de ese núcleo familiar, él va viendo el abandono, el por qué se dio, el maltrato, por qué se dio. Luego, asesoramiento, dice, sobre procesos de acogimiento familiar, adopciones o mediación familiar, pero trabaja ahí directo con la comunidad. Es ahí en esta parte lo que quiero que ustedes estén bien atentos, porque son estos puntos que yo les dividí a ustedes, y sobre estos puntos es lo que ustedes van a estar trabajando y entregando su trabajo. Entonces, a alguien ya le tocó intervención directa con las familias y después yo voy a estar orientando cómo trabajar, ¿sí? Entonces, lo que refiere a la intervención directa en la familia es ver por qué se generó más violencia en la familia, por qué más abandono, por qué más maltrato, si influyó la pandemia, si influyó la falta de trabajo, ¿verdad? Esa mediación familiar es lo que no vamos a hacer, pero vamos a estar recaudando datos. Tercera edad, la atención a mayores es una de las nuevas competencias del psicólogo comunitario, además del trabajo directo con este colectivo en asociaciones y residencias de ancianos. Sus labores abarcan, entre muchas otras, el diseño e implantación de programas para promocionar hábitos saludables y prevención de la demencia, el asesoramiento de cuidadores y profesionales y familiares que rodean al anciano, la orientación ocupacional para jubilados. Bueno, a lo que refiere la tercera edad, acá ya nos dice, ¿verdad?, que hace un trabajo directo con esas asociaciones, cómo ellos promocionan hábitos saludables,
cómo se asesoran a los cuidadores y a los familiares que rodean al anciano, las orientaciones ocupacionales para los jubilados. Entonces va conversando con esa gente, con esas personas que están a cuidado de los adultos mayores, y va interviniendo y va asesorando, pero en forma general, los adultos, ¿sí? Asesoramiento de las organizaciones para mejorar los recursos y el desarrollo. Entre las actividades que el psicólogo realiza destacan el análisis del organigrama, la implantación de planes para mejorar el bienestar psicológico y físico de los empleados o los programas de formación. También están en las organizaciones, pero una vez más le voy a volver a recalcar. El psicólogo social trata personas, individual. El comunitario, el grupo. Entonces acá habla asesoramiento de las organizaciones para mejorar el recurso y el desarrollo. El grupo, la comunidad. Entonces el psicólogo comunitario se encarga de la comunidad general. Después acá está la educación comunitaria en el ocio. Este sector se ha convertido en un nuevo campo de trabajo y estudio de la psicología comunitaria. ¿Se acuerdan que yo les dije sobre la actividad que hubo en la municipalidad? Educación comunitaria en el ocio, y dentro de eso está el arte. Entonces acá pone ejemplo como actividades lúdicas, implementación de actividades lúdicas, después tiempo libre con fines saludables, al aire libre, deportiva, ecológica, de convivencia. Eso es la educación comunitaria en el ocio. ¿Y dónde está? Y acá habla más en el caso de los adolescentes, para la prevención de la delincuencia, consumo de drogas, la adicción. O sea, buscar estrategias dentro de la psicología, de la educación comunitaria en el ocio, para que los jóvenes tengan una actividad dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces, por eso me vino en mi mente la actividad que hubo para los jóvenes, porque justamente de eso, a eso apunta, ¿verdad? De tratar de ver estrategias para los jóvenes también. Por eso la educación comunitaria en el ocio también se introdujo dentro del nuevo campo del trabajo y estudio de la psicología comunitaria. Después dice principios fundamentales de la psicología comunitaria. Acá se divide demasiado bien. ¿Se acuerdan que hablamos de autogestión? Bueno, acá plantea y separa la autogestión de los sujetos que constituyen su área de estudio, es decir, a que toda transformación repercute sobre todos los individuos involucrados en la relación comunitaria. 2. El centro de poder o empoderamiento recae sobre la comunidad, contraponiéndose a cualquier forma de paternalismo, autoritarismo o intervencionismo. 3. La unión entre teoría y la práctica son fundamentales para lograr una acción integradora y comprensión verdadera de la situación. ¿Se acuerdan lo que yo le dije? Autogestión, empoderamiento, teoría y a la práctica. Y acá resumen los principios fundamentales de la psicología comunitaria. Característica del psicólogo comunitario. Proporcionar bienestar ecológico significa ayudar a desarrollar los recursos naturales de la comunidad. El bienestar no representa la ausencia de enfermedad en los individuos. El bienestar se concibe como el desarrollo y la creación de recursos dentro de la comunidad. Crear un ambiente social que ofrezca a sus miembros un sentimiento de comunidad. Entonces, es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Dice desarrollar los recursos naturales en la comunidad. ¿Qué significa eso? Que salga de ellos mismos. Es la comunidad el que son los que deben proporcionar o que de ellos salgan las alternativas, ¿sí? De ellos mismos, pero eso dice recursos naturales, salen de ellos mismos, de sus propias ideas. Dice, el bienestar no representa la ausencia de enfermedad en los individuos. El bienestar se concibe como el desarrollo y creación de recursos dentro de la comunidad. Entonces, sale de ellos. Los recursos para las intervenciones o para el desarrollo de ciertas actividades sale de dentro
de la comunidad. Crear un ambiente social que ofrezca a sus miembros sentimiento de comunidad, que ellos se sientan parte, que ellos se apoderen. Por eso habla de empoderamiento. Y bueno, acá llegamos a la última parte. Muchas gracias. Y voy a estar enviando otra vez un video explicativo para el desarrollo de la parte práctica. Que Dios les bendiga y después ya irán haciendo las preguntas correspondientes.